Muy bien, hola a todos. Esta es nuestra clase, probablemente sean dos clases de nuestro capítulo final de simulación del curso ICS 2123 Modelos Estocásticos en la Universidad Católica de Chile. ¿Ok? Entonces, esta es la estructura del outline para nuestro capítulo. Vamos a discutir algunos conceptos básicos de simulación, estructura de modelos de simulación. En particular, la simulación que vamos a estar discutiendo aquí es lo que se llama simulación de eventos discretos. Ya vamos a ver qué significa eso. Generación de instancias de variables aleatorias, que es la base, uno de los fundamentos de estos modelos de simulación. Y finalmente, todo lo que es análisis de resultados, que tiene que ver con métodos estadísticos para básicamente verificar los resultados de un modelo de simulación. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a ver cosas como qué tan exhaustivo se tiene que ser cuando uno corre una simulación para tener cierta garantía estadística sobre la validez o lo que significan los resultados. ¿Ya? Y todo esto va a hacer sentido a medida que avancemos. Bueno, quisiera partir diciendo, ok, este es nuestro capítulo final. Recordemos que partimos el curso con un curso de conceptos básicos de probabilidades, que era un repaso de los conceptos del curso anterior. Luego discutimos un capítulo de proceso Poisson. Luego pasamos a cadenas de Markov en tiempo discreto, cadenas de Markov en tiempo continuo y sistemas de espera. ¿Okay? Y es interesante que todos los casos anteriores eran modelos particulares con muchos supuestos distintos. Por ejemplo, el proceso Poisson, teníamos la variable aleatoria de Poisson, la variable aleatoria exponencial jugando un cierto rol. Luego, cadenas de Markov en tiempo discreto, teníamos básicamente la situación de que el tiempo está discretizado. Luego, en cadenas de Markov en tiempo continuo, tenemos que las estadías en los estados eran exponenciales. Y en sistemas de espera estudiamos varios casos markovianos y discutimos brevemente algunos casos no markovianos, pero siguen siendo estructuras muy particulares de modelos donde se genera básicamente una espera en los sistemas de espera que discutimos. Finalmente, en este capítulo de simulación, lo que vamos a discutir es una forma mucho más general de trabajar con una serie de situaciones diferentes sin realmente basarnos en todos estos supuestos restrictivos. Entonces, lo que quiero decir es, hay muchas situaciones industriales o que emergen en distintos fenómenos, distintas áreas, donde modelos de simulación se pueden diseñar ad hoc y básicamente se transforma en un análisis numérico de estos distintos casos. ¿Ya? Eso primero a grandes rasgos. Entonces ahora estamos básicamente sacando muchos de los supuestos que discutimos a través del curso y estudiando un mecanismo de análisis mucho más general. Ok, entonces partamos con los conceptos básicos. La primera pregunta es cómo estudiar un modelo donde existe aleatoriedad o incertidumbre, ¿ya? O componentes estocásticas. Muchas veces cuando se habla de la palabra estocástico se refiere a modelo probabilístico. ¿Ya? Hay gente que lo ve de una forma más general, como estocástico de alguna forma sinónimo de incertidumbre. ¿Ya? Y mucha gente lo relaciona con probabilístico. En este curso ese es el approach que tomamos. Todos los modelos de incertidumbre que estudiamos en este curso son probabilísticos. Pero también existen modelos de incertidumbre que básicamente no se construyen sobre este framework o este marco probabilístico. ¿Okay? Entonces, aleatoriedad con modelación probabilística, tenemos básicamente estos modelos que acabamos de discutir y finalmente casos o una herramienta de análisis numérica que tiene que ver con estos modelos de simulación. ¿Okay? Entonces, ¿qué es simulación? Por ejemplo, aquí tenemos Wikipedia que dice lo siguiente: en las ciencias la simulación es el artificio contextual que referencia a la investigación de una hipótesis o un conjunto de hipótesis de trabajo utilizando modelos. ¿Okay? Entonces, este es un concepto hiper general. Ya lo que vamos a estudiar son ciertos modelos específicos de simulación. ¿Okay? Por ejemplo, una técnica numérica para experimentos en una computadora. Ya estamos hablando de ahora un concepto computacional, que es el caso nuestro. Estos elementos comprenden cierto tipo de relaciones matemáticas y lógicas necesarias para descubrir el comportamiento y estructura de sistemas complejos del mundo real a través de largos periodos. ¿Okay?
O acá tenemos la simulación, el proceso de diseñar un modelo de un sistema real y llevar a término experiencias con él, con la finalidad de comprender el comportamiento del sistema o evaluar nuevas estrategias dentro de los límites impuestos por un cierto criterio, un conjunto de ellos, para el funcionamiento del sistema. Entonces ya vemos tres definiciones hipergenerales que me imagino que para todos hacen sentido con el concepto de simulación. Todos hemos estado en una simulación de la reacción que debiéramos tener cuando hay un terremoto en un edificio, por ejemplo. ¿Ya? Todos hemos estado en esta situación donde le dicen, ok, tiene que ponerse debajo del banco, alguna cosa de este tipo, todos van a salir por tal lugar y se simula qué es lo que pasaría si, pero sin estar en la situación real. ¿Ya? De la misma forma, lo que vamos a ver es que podemos utilizar un computador para realizar simulación computacional de muchos distintos fenómenos donde tenemos sistemas estocásticos, básicamente, sistemas donde emerge una incertidumbre que podemos modelar probabilísticamente. Entonces, una definición quizás más simple y más específica para nuestro curso, técnica para estudiar sistemas dinámicos por medio de la representación de su comportamiento usando un modelo matemático del sistema implementado en un computador. ¿Ya? Eso es básicamente una definición para nosotros. Entonces, un aspecto importante es que vamos a aproximar ciertos aspectos posiblemente aproximar ciertos aspectos del sistema real. Eso significa tener un modelo. ¿Okay? Y con esto vamos a, interesante esta frase, poder usar este modelo para generar historias artificiales del sistema. ¿Okay? Con eso podemos predecir el comportamiento o posibles comportamientos, o posibles realizaciones o formas de funcionar del sistema. ¿Okay? Todo esto va a ir haciendo sentido a medida que avanzamos. Primero, las simulaciones pueden ser estáticas o dinámicas, determinísticas, estocásticas, discretas o continuas. En mi investigación, por ejemplo, he realizado un montón de simulaciones determinísticas en base a datos reales. Y lo que uno hace es decir, imaginemos, por ejemplo, si yo tomo una serie de datos de ventas de un año, quiero evaluar cómo funciona un cierto local comercial y una serie de, básicamente, de cadena logística asociada y los proveedores, etc. Y estas ventas son estocásticas. Yo lo que puedo hacer es decir, tengo un modelo probabilístico sobre las ventas y luego yo tiro los dados o obtengo realizaciones de mi modelo para decir que estas son posibles ventas. Otra opción sería, ok, no tengo un modelo probabilístico, tomo un año de datos y digo, ¿qué pasaría si yo hiciera cosas diferentes, por ejemplo? Y replico qué es lo que hubiera pasado con mi año de operación del centro comercial frente a esta otra, frente a la misma realización de datos del, digamos, el 2016, por decir algo, pero con otras decisiones quizás comerciales o del tipo de lo que sea que emerja en este modelo. Esa es una simulación donde no hay ninguna aleatoriedad, simplemente hay datos que son determinísticos, son datos conocidos, y yo testeo qué pasaría si uso otro protocolo de funcionamiento, por ejemplo. ¿Okay? El modelo de simulación se podría ver muy parecido, pero en este curso lo que vamos a discutir es básicamente simulación estocástica, ¿ya? Y es más simulación dinámica, no un fenómeno estático, sino que un fenómeno que evoluciona a través del tiempo. Y discreta continua, discreta es como nuestros modelos de cadenas de mercado en tiempo discreto. En el curso discutimos, por ejemplo, cómo simular un caballo que se mueve a través de un tablero de ajedrez y podemos decir una serie de cosas al respecto, cuál es la probabilidad de que mucho tiempo después el caballo esté en tal sector del tablero, por ejemplo. ¿Okay? Entonces aquí vamos a estudiar simulación dinámica, estocástica y continua. O sea, vamos a utilizar básicamente tiempo continuo y vamos a ver cómo trabajar con eso. ¿Okay? Y a eso es lo que llamamos simulación de, dos fenómenos distintos. Continua en el tiempo, es el caso que estamos haciendo. ¿Ya? Entonces cuando decimos discreta o continua aquí, son dos cosas bien distintas. La verdad es que aquí deberíamos especificar y poner quizás dos bullets. Discreto o continuo en términos de tiempo es un aspecto, que es el que acabo de discutir, ¿ya? Y nuestros modelos van a ser continuos en términos del tiempo. Pero quizás como cuarto punto es qué tipo de eventos ocurren. Si los eventos son discretos o los eventos son continuos. ¿A qué nos referimos con esto? Imaginémonos un montón de arena o un montón de barro o agua que se mueve continuamente, ¿ya? Ese sería un modelo donde el estado cambia continuamente. Lo que vamos a hacer es tomar sistemas donde los estados son discretos y por eso le llamamos a lo que vamos a estudiar simulación de eventos discretos. ¿Okay? Entonces el caso dinámico, estocástico y con estados discretos, ¿ya? Y en tiempo continuo, para ser más exacto. Eso lo podríamos corregir en esta diapositiva. Ok, ¿por qué uno querría usar simulación? Básicamente imaginemos un sistema
un sistema sencillo. Imaginen que vamos a diseñar una nueva estación de metro, ¿ok? Y queremos hacer una pregunta muy simple. ¿Cuántos puestos para cargar la tarjeta VIP con la que pagamos el metro tener? Entonces, en ciertas estaciones quizás voy a inventar con 2 cajeros para cargar la tarjeta para pagar el metro es suficiente. Sin embargo, en otras estaciones quizás necesito 10 o 15 estaciones para cargar la tarjeta, ¿ya? Entonces yo no voy a llegar y construir la estación de metro y luego partir con 2 cajeros y ver si es que necesito poner más, porque puede generar un gran colapso. Quizás es mucho más inteligente simular. Si yo conozco la situación posible de demanda que ocurra en esta estación, cuánta gente va a llegar en cada momento, cuánta gente va a querer cargar la tarjeta, qué es lo que pasaría si yo tengo 2, 3, 4, 5, 6 cajeros, etc. Y ahí existen muy buenos artículos científicos dedicados exactamente a este problema, que básicamente construyen modelos de simulación para estudiar cuántos cajeros de cargar la tarjeta de transporte necesito poner en una u otra estación del metro, ¿ya? Y cosas de este tipo. Entonces básicamente experimentar con el sistema real es muy costoso, ¿ya? Y queremos testear distintas posibilidades, y no solo el metro, sino que distintos sistemas de transporte son un caso real. El sistema real no existe, por ejemplo, ¿ya? Estamos diseñando quizás una nueva red de metro y queremos estudiar distintas situaciones. Necesidad de estudiar el pasado, presente o futuro de un sistema en tiempo real, ¿ya? Volver a discutir qué pasaría si yo usara otro protocolo, ¿ya? El sistema es tan complejo que su evaluación analítica es prohibitiva. Entonces, por ejemplo, si yo contengo un modelo de proceso Poisson, yo puedo obtener ciertas fórmulas analíticas que me permiten responder, por ejemplo, probabilidades de que ocurra una otra cosa. Pero ¿qué pasa si yo tengo un modelo mucho más complicado? Por ejemplo, volviendo a un análogo al sistema de proceso Poisson, ¿qué pasa si yo tengo tasas de llegada de clientes a un sistema que dependen del tiempo, como en un proceso Poisson no homogéneo, ¿ya? Pero donde básicamente después tenemos tiempos de servicio que siguen alguna distribución completamente distinta. Ya lo que vamos a obtener es un modelo que no se ajusta a ninguna de las categorías anteriores, que no tenemos cómo utilizar, cómo analizar con todo lo que hemos discutido hasta ahora en el curso, pero sí que vamos a poder analizar, con modelos de simulación. Ventajas: permite una complejidad arbitraria en los modelos, permite estudiar modelos que no son analíticamente tratables, como lo que hemos dicho hasta ahora. Un modelo bien construido permite predecir el comportamiento de un sistema. Realmente podemos tener, si uno quiere, una réplica o un replicador computacional del funcionamiento de un cierto sistema, lo cual tiene tremendas ventajas porque puedo estudiar distintos posibles diseños del sistema, ¿ya? Desventajas: validar los modelos muchas veces puede ser difícil, ¿ya? Es un tema bastante grande que se estudia en cursos de simulación. Los otros cursos que tenemos en la Escuela de Ingeniería de Simulación estudian bastante lo que es validación de los modelos. A veces un proyecto de simulación puede tomar mucho tiempo y capacidad computacional, y no siempre es rentable realizar un modelo de simulación, ¿ya? Sin embargo, estas desventajas son muy pequeñas comparado con todas las posibles ventajas que tiene generar modelos de simulación para distintos posibles fenómenos. A modo de ejemplo, si ustedes buscan en YouTube videos de simulación, van a encontrar simulación de puertos, simulación de fábricas, simulación de aeropuertos, simulación de sistemas mineros, simulación de realmente cuántas cosas se les pueda ocurrir, ¿ya? Y se han ocupado en las más distintas instancias, distintos modelos de simulación estocástica, ¿ya? Básicamente, muchos de ellos con la estructura que vamos a estudiar en las próximas diapositivas. Ok, entonces, como decíamos, sistemas discretos, los cambios en las variables de estado se producen en instantes definidos y cambiamos de un estado a otro estado reconocido. Ya no hay un continuo de estados, como un agua, por ejemplo, que sube el agua, baja el agua, sube la arena, cambia el barro o algo de ese tipo, ¿ya? O una acción en tiempo continuo, algo de este tipo. Básicamente vamos a tener cambios discretos. Por ejemplo, en un instante determinado llega un cliente, ¿ya? Y eso, por ejemplo, cambia nuestra variable de estado que mide la cola. La cola tenía 7 personas, pasó a tener 8 personas en un instante particular, ¿ya? Un cliente se terminó de atender, por ejemplo. Momento en que falla un dispositivo. Son ejemplos de situaciones en las que hay un cambio discreto de las variables de estado, ¿ok? Un instante particular en que el estado pasa de un estado A a un estado B, por decirlo.
¿Ok? Ok, entonces si yo les digo, simulemos un cierto fenómeno, ya vamos a ver algunos casos. Simulen un vendedor de helados cuyo tiempo de atención es una variable uniforme entre 3 y 5 minutos y donde las personas llegan según tiempos de entrenamiento que son normales, de media 10 minutos y desviación estándar 1 minuto, por ejemplo. ¿Ya? Y ahora podemos hacer una simulación de un hospital. La gente llega a una entrada, se atiende con una persona, luego esa persona le dice a cuál doctor tiene que ir, luego va al doctor, luego pasa un tiempo en la cama. Podemos hacer todo un modelo de simulación de un hospital que nos ayuda a entender los flujos de personas a través de las distintas sectores del hospital, por ejemplo, en un año. ¿Ya? Modelos como este existen, son extremadamente valiosos para generar sistemas de salud más eficientes. Encontrar, por ejemplo, cuellos de botella, ver dónde hace falta recursos, cosas de este tipo. ¿Ya? Si yo les digo, ok, les doy una cierta estructura de un hospital y les digo, construyan un modelo de simulación, bueno, este es el lenguaje básico para construir ese modelo de simulación. ¿Ok? Así que esta diapositiva es un poquito sobrecargada, pero vamos a discutir básicamente cuáles son estos distintos componentes. ¿Ya? Así que vamos a poner, si quieren, las piezas del puzzle aquí adelante y luego nos vamos a dedicar a armar el puzzle para darle sentido a todo esto. ¿Ok? Ok, entonces primero, variables de estado. ¿Qué significa eso? Yo tengo que poder describir en un instante cualquiera, por ejemplo, el minuto 3.7 de simulación, cuál es el estado del sistema. Minuto 5.9 de la simulación, cuál es el estado del sistema. Entonces, esto podría ser tan simple como cantidad de personas en la cola 1 y cantidad de personas en la cola 2 y 0 si el doctor A está ocupado y 1 si el doctor B, si el doctor A está desocupado, perdón, 0 si está desocupado, 1 si está ocupado. ¿Ok? Quizás tengo otros servidores que quiero describir y yo necesito todos los números necesarios para poder, si yo le saco una foto, entre comillas, dicho metafóricamente, le saco una foto al sistema, poder describir exactamente qué es lo que está ocurriendo. Imagínate que llama el jefe y dice, ok, díganme cuál es el estado del hospital. Y yo te digo, mira, el doctor A está desocupado, el doctor B está ocupado, el doctor C está ocupado, hay una cola de 17 personas en el sector X, etc. Yo te doy toda esa información, eso es básicamente el estado del sistema, lo cual yo registro a través de ciertas variables de estado. Eso es nuestro lenguaje básico. Reloj, minutos, 5.8 de la simulación, 12.5, etc. Simplemente un reloj. Entonces una variable que me dice que avanza con el tiempo. Y lo que vamos a ver es básicamente que esta variable solamente vamos a necesitar observar los casos en que el estado cambia. Ya lo que vamos a hacer es, por ejemplo, si en el minuto 12.5 estamos parados ahí y decimos, mira, hasta el minuto 15.8 el sistema no cambia de estado, entonces lo que vamos a hacer en nuestra representación computacional del modelo es que vamos a tener un momento, el minuto 12.5 con ciertas variables de estado y luego vamos a avanzar hacia el siguiente tiempo donde cambian las variables de estado. Ya me estoy adelantando un poquito a cómo van a interactuar estos distintos componentes. ¿Ya? También un conjunto de eventos. La pregunta es, ¿qué cosas pueden ocurrir? ¿Ya? Y según las cosas que pueden ocurrir, van a cambiar las variables de estado. Por ejemplo, supongamos que tengo una cola para los clientes tipo A y una cola para los clientes tipo B. ¿Ya? Por ejemplo, un evento posible sería, llegó un cliente tipo A. ¿Qué cambió eso en las variables de estado? Las variables de estado pasaron de tener, inventemos, 10 clientes en la cola tipo A, en la cola de clientes tipo A 11 clientes en la cola tipo B. Pero si ocurre, 11 clientes en la cola tipo A, de clientes tipo A. Pero si el evento que ocurre es que llegó un cliente tipo B, entonces, bueno, la variable de estado que cuenta la cola en el sector de los clientes tipo A no cambia. Lo que sí cambia es la variable de estado que mide la cantidad de clientes en la cola, la cantidad de clientes en la cola de los clientes tipo B. ¿Se entiende? Entonces, entonces si ocurre el evento, llegó una persona, un cliente tipo A, eso cambió la variable de estado que mide la cola de clientes tipo A. Pero si llegó un cliente tipo B, eso cambia la variable de estado que mide la cola de clientes tipo B. Y de nuevo, todo esto va a ir haciendo sentido a medida que avancemos. ¿Ya? Un arreglo que incluye posición para cada tipo de evento y que almacena el tiempo en que ocurre el siguiente evento de este tipo. Ok, entonces supongamos que yo tengo un modelo con 3 posibles eventos. ¿Ya? Hay una tensión, se acabó una tensión, ese es un posible evento. ¿Qué variable de estado cambia? Podría cambiar
los tamaños de una cola o podría cambiar el estado de un servidor. Si no hay nadie en la cola y se terminó de atender la persona que se estaba atendiendo, entonces el servidor pasó a estar vacío, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que decimos aquí? Tenemos que ver todos los posibles eventos. Evento, por ejemplo. Evento, llega a un cliente tipo A. Evento, llega a un cliente tipo B. Evento, se termina una atención. ¿Ya? Dependiendo de la estructura del modelo, podría que se termina una atención de tipo X. ¿Ok? Pues supongamos que por un minuto que esos tres son los posibles eventos. Llega un cliente tipo A, llega un cliente tipo B, o hay una atención. Lo que estamos diciendo es que vamos a almacenar cuándo va a ocurrir el próximo evento de cada tipo. Por ejemplo, vamos a decir, en 2.8 minutos más va a ocurrir de que llega un cliente tipo A. En 7.5 minutos más va a ocurrir de que llega un cliente tipo B. Y en 30 segundos más va a terminar de atenderse la persona que se está atendiendo. ¿Ya? Ese tipo de información es la que necesitamos. ¿Cuándo va a ocurrir cada cosa que puede ocurrir, básicamente? ¿Okay? De nuevo, todo esto va haciendo sentido, pero lo que está en esta diapositiva es lo más general que hay para modelos de simulación de eventos discretos. ¿Okay? Una subrutina que actualiza el estado del sistema para cada tipo de evento. Entonces, básicamente un código que nos dice, si ocurre el evento 1, las variables de estado cambian de tal forma. Si ocurre el evento 2, las variables de estado cambian de tal otra forma. Si ocurre el evento 3, tipo 3, las variables de estado cambian de tal otra forma. ¿Ya? Y según cómo vayan ocurriendo eventos en el tiempo, van a ir cambiando las variables de estado y yo voy a poder ir midiendo ciertas métricas de desempeño del sistema que me interesa estudiar, ¿ya? Que me interesa entender. Un programa principal que determina el siguiente evento a ocurrir y que transfiere el control a la subrutina del evento correspondiente. Esto es básicamente un gran while, ¿ya? Entonces recordemos un while en programación, es básicamente que vamos a repetir y repetir y repetir y repetir un cierto código, ¿ok? Y ese código nos va a enviar a cada una de estas posibles subrutinas dependiendo del tipo de evento que vaya ocurriendo, ¿ok? Todo esto, reitero, va a hacer sentido cuando mostremos un par de ejemplos en adelante, ¿ok? También tenemos una serie de indicadores que van registrando estadísticas de interés. Por ejemplo, podría ser algo del tipo cuánta gente se ha atendido en total o cuánta gente llegó a mi sistema y se tuvo que ir por un cierto problema de congestión. Y vamos a medir un montón de cosas que nos puedan interesar, ¿ya? Una subrutina de inicialización de variables, o sea, cómo parte el sistema. En tiempo cero, cuál es el estado del sistema, básicamente, ¿ya? Y todo lo que implica de inicialización del modelo. Medidas de desempeño, utilizar estos indicadores para calcular medidas particulares. Por ejemplo, al final de la simulación, supongamos que simulé 8 horas de un sistema, de un centro comercial, o un año de un hospital. Vamos a querer medir, por ejemplo, cosas como cuánta gente, por ejemplo, cuánto tiempo se demoró en promedio en ser atendida a las personas. O en el hospital, cuánto tiempo se demoraron en promedio en permanecer en el hospital, desde que entraron hasta que se fueron, por ejemplo. ¿Ya? Realmente hay modelos muy relevantes de simulación para lo que es el uso de las camas en los hospitales, por ejemplo. ¿Ya? También variables de entrada, input con distribución de variables probabilidades conocidas. ¿A qué se refiere esto? Se refiere básicamente a cualquier fenómeno estocástico que pueda ocurrir en nuestro modelo. Por ejemplo, cuánto tiempo dura una atención. El doctor X atiende a una persona, ¿cuánto tiempo dura esa atención? ¿Dura un exponencial de parámetro de media 15 minutos? ¿O dura una variable aleatoria uniforme entre 8 y 13 minutos? Etcétera. Eso involucra un montón de estadística para decir qué es lo que es una buena distribución según los datos que uno tiene. ¿Ya? En este caso no vamos a analizar todas esas estadísticas, la pueden discutir en cursos de estadística y en cursos de simulación. Simplemente vamos a asumir en este curso de que conocemos estas distribuciones. Ok, entonces estos son los componentes básicos. Vamos a ver cómo interactúan para construir modelos de simulación. Ok, entonces diagrama de flujo es una forma de representar un modelo de simulación. ¿Ya? No es necesario, pero puede ser muy útil para visualmente entender de forma simple cómo funciona y cómo está estructurado un modelo de simulación. Ok, entonces el diagrama de flujo se puede utilizar para representar cualquier algoritmo en el fondo. ¿Okay? Y en particular
la simulación va a ser un algoritmo de forma bastante particular. Entonces, el diagrama de flujo representa gráficamente un algoritmo proceso. Se utilizan disciplinas como programación, economía, procesos industriales e incluso psicología cognitiva. ¿Ya? Nomenclatura básica, esto es necesario recordarlo en nuestro curso, pero lo mostramos porque es muy intuitivo. ¿Okay? Entonces, se usa distinta nomenclatura. Por ejemplo, círculos, lo que digo es que en este curso es necesario recordar esta nomenclatura. ¿Okay? Obviamente, igual hay que entender qué es lo que son estos diagramas de flujo. Entonces, un círculo puede representar un inicio o término de la simulación. Un rectángulo, un evento, y un rombo, una decisión. ¿Ok? O decisión o algo que hay que determinar y que es como un if. Si ocurre esto, hacer tal cosa. Si ocurre esto otro, hacer tal otra cosa. ¿Ok? Un ejemplo. Entonces, ya llegamos a nuestro primer ejemplo. ¿Ok? Una máquina procesa trabajos. La llegada de trabajos es aleatoria, como también su tiempo de procesamiento. Queremos estimar el tiempo de espera promedio en la cola de los trabajos. Supongamos que los tiempos de llegada y atención son exponenciales. ¿Ya? En este caso, ¿cómo le llamamos? O sea, ¿es necesaria esa simulación? No, ¿por qué no? Depende de qué es lo que uno quiera responder en todo caso. ¿Ya? Pero si yo quiero responder aquí cuál es, por ejemplo, el largo promedio de trabajos en el sistema o el tiempo promedio de procesamiento de los trabajos desde que llegan al sistema hasta que se van, bueno, esto es simplemente un sistema MM1 y tenemos fórmulas explícitas para ese L, número promedio de trabajo en el sistema, y ese W, tiempo medio de permanencia en el sistema, como función de lambda y mu, la tasa de llegada de trabajos y la tasa de atención de la máquina. ¿Ok? Entonces, en este caso realmente no es necesario hacer simulación si eso es lo que quiero responder. ¿Ok? Sin embargo, para generalizar esto, digamos que tenemos un sistema GG1, ¿ya? Llegan trabajos y los tiempos entre llegadas de trabajos siguen una distribución aleatoria F, ¿ya? F podría ser, imaginemos un ejemplo, uniforme entre 5 y 15 minutos. ¿Ya? Estoy inventando, normal o beta, o la distribución que quieran, ¿ya? Y digamos que los tiempos de atención siguen una distribución aleatoria G, de nuevo, cualquier cosa, uniforme entre 7 y 9 minutos, etc. ¿Ya? Queremos obtener el tiempo de espera promedio en la cola de los primeros N trabajos, ¿ya? Entonces supongamos que WQI representa el tiempo de espera en la cola del iésimo trabajo. Lo que queremos calcular como medida de desempeño de nuestro sistema es WQ. Tiempo de espera medio en la cola de los primeros N trabajos. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Hay dos posibles eventos. Aquí es un caso muy simple. Las dos cosas que pueden ocurrir es que llega un trabajo al sistema, ¿ya? O que sale un trabajo del sistema, ¿ya? Notemos de partida esto. Si el sistema está vacío, solo puede llegar un trabajo al sistema. No puede salir un trabajo del sistema si el sistema está vacío, ¿ya? Entonces ya hay ciertos casos particulares en que hay eventos que no pueden ocurrir. Y hay ciertas situaciones en que hay eventos que sí pueden ocurrir. ¿Ok? Entonces, estos son los únicos dos eventos que necesito. Hay una llegada, hay una salida. ¿Cuáles son todas las variables de estado, todas las variables de forma más general que necesito para esta simulación? Llamémosle ncol, cantidad de trabajos en la cola, ya como número en la cola. Status, 1 si la máquina está ocupada, 0 si no, es decir, si el servidor está siendo utilizado. N clientes, número de trabajos que han completado, ya, su periodo de espera en la cola. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos han salido de la cola? STOT, tiempo de espera total en la cola de los trabajos. Entonces, espera total, STOT. Tiempo de espera total en la cola de los trabajos que han completado su periodo de espera. ¿Ya? Entonces, ese STOT es básicamente esta suma de los WQI. Y N es básicamente ese N clientes. ¿Ya? Entonces, ahí es muy fácil calcular este WQ estimado. También vamos a tener un T, que es el reloj de la simulación, cuánto tiempo llevamos de simulación. Y aquí vienen algunas cosas interesantes, TPE1 y TPE2. ¿Ya? Instante en que ocurrirá la siguiente llegada de un trabajo. Entonces, este es el evento tipo 1. ¿Ya? Entonces, básicamente, ¿en qué momento va a ocurrir esta llegada? Entonces, podría ser que ahora estamos en el minuto 5.8 y el TPE1 nos dice 7.9. ¿Ya? O sea, en 2.1 minutos va a llegar un siguiente trabajo. Por ejemplo, estoy inventando. TPE2, instante en que ocurrirá la siguiente salida de un trabajo. Entonces, si estoy en el minuto 5.8, quizás este TPE2 es 6.3. En 0.4 minutos va a salir el trabajo que está actualmente siendo desarrollado. ¿Ya? Está en el servidor actualmente. Y te llega arreglo que en la posición I guarda el instante de llegada del trabajo que ocupa la posición I en la cola.
¿Ya? Esta es una forma particular de hacer esto. No, hay 1000 formas posibles de construir una simulación para lograr calcular esto. Esta es una particular. ¿Ok? Entonces veamos cómo interactúan estas variables. Esto lo pueden mirar ustedes con mucha calma para tratar de entender exactamente qué es lo que está pasando. Yo voy a hacer una pasada básicamente de los principales elementos. Y ahí vamos a ver varios ejemplos, algunos programados, y este en el fondo es un diagrama de flujo que uno podría tomar y fácilmente pasar a programar en el lenguaje de computación que quieran. Ok, entonces básicamente este cuadrado de acá arriba es la inicialización de nuestra simulación. Vamos a partir con ncall igual 0, se persona la cola, status igual 0, es decir, la máquina no está funcionando, n clientes igual 0, han pasado 0 clientes por la cola, y t igual 0, es decir, el tiempo parte en tiempo igual 0. Después queremos llegar a un cierto n igual 100. ¿Qué significa eso? Vamos a simular hasta que hayan pasado 100 clientes por este sistema. ¿Ya? Uno podría simular un cierto tiempo o un criterio como este, una cierta cantidad de clientes. Vamos a partir diciendo que TPE1 es igual a F, ¿ya? Que nos referimos con esto, ya voy, y TPE2 es igual a infinito. Ya vamos a partir con eso. Con TPE1 igual F, esto no es una notación general, es simplemente lo que estamos haciendo aquí. Decimos de que esto dice genere una instancia a partir de la distribución F. Entonces, si F era entre 5 y 15 minutos, recordemos que F es el tiempo, los tiempos entre llegadas, ¿ya? Entonces este primer F va a ser la primera llegada, y F es uniforme entre 5 y 15 minutos y me dio 7.8, significa que el sistema se inicializa diciendo que TPE1 es igual a 7.8. ¿Qué significa eso? Que en 7.8 ocurrirá la siguiente llegada de un trabajo. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Que estamos en t igual 0 y en t igual 7.8 va a llegar el primer trabajo, ¿ya? Y vamos a partir con TPE2 igual infinito. ¿Qué significa eso? TPE2 instante en que ocurrirá la siguiente salida de un trabajo. Pero el sistema parte vacío. El sistema parte vacío con status igual 0 y ncall igual 0. Por lo tanto, TPE2 no tiene sentido. Por eso, momentáneamente vamos a poner TPE2 igual infinito. ¿Ok? Entonces, pregunta, ¿es n clientes menor a n? Sí, porque n clientes es 0 y n es 100. Ok, entonces tenemos que pasar para acá. Pregunta, ¿es TPE1 menor a TPE2? Sí, porque este de acá es 7.8 y de nuevo es un ejemplo, me podría haber salido 9.3, 10.5, lo que quieran, ya, pero supongamos que es 7.8. 7.8 es menor a infinito, sí, entonces pasamos para acá. Por eso era importante a TPE2 ponerle infinito, dado que TPE2 no tiene sentido. Ok, dado que el sistema estaba vacío. Por eso es que le pusimos infinito. Entonces TPE1, pasamos para acá, TPE1 es menor que TPE2. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos? T igual TPE1, ¿qué significa eso? Que recordemos, estábamos parados en T igual 0 y la próxima evento que iba a ocurrir era en 7.8, que era TPE1. Por lo tanto, entre 0, tiempo t igual 0 y t igual 7.8 no pasa nada relevante. Por lo tanto, voy a avanzar el tiempo desde t igual 0 hasta t igual 7.8. ¿Ok? Ahora viene algo interesante. Primero que todo, TPE1 va a ser t más f, que significa avancé al tiempo 7.8, ¿cierto? Y ahora este f, de nuevo, ¿a qué nos referimos con esto? A generar para f una nueva instancia de f. Entonces, si f era uniforme entre 5 y 15 minutos, supongamos que ahora me salió 5.3, estoy inventando. ¿Qué significa eso? Que TPE1 va a ser 7.8 más 5.3, que es 8.1 más 5, que es 13.1. Por lo tanto, el próximo momento en que llegue una persona va a ser el instante 13.1 minutos. ¿Ok? Y eso fue simulado. Estos dos f que generamos instancias podrían haber salido realmente cualquier cosa. Era un uniforme entre 5 y 15 minutos. Estoy hablando de una posible realización particular. Entonces eso nos dio una primera llegada en el minuto 7.8 y una segunda llegada en el minuto 13.1 que acabo de escribir, ¿cierto? Ya. Y ahora vamos a decir, pregunta, ¿es status igual a 0? Entonces, recuerden que partimos con status igual a 0. Por lo tanto, sí, status es igual a 0. ¿Qué es lo que ha pasado? N clientes va a aumentar en 1. N clientes era 0, ahora vamos a decir que N clientes es 1. Es decir, ha pasado una persona por la cola. Status es igual a 1. Noten cómo estamos cambiando nuestras variables de estado.
¿ya? Status pasó a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque ahora la máquina está ocupada. En el minuto 7.8 llegó una persona y en ese momento pasó a la máquina a estar ocupada. Y ahora vamos a generar un TPE2. TPE2 va a ser T más G, ¿ya? Estamos en el minuto 7.8, G vamos a decir que es una instancia de esta distribución G, que era, perdón, G era los tiempos de atención. Entonces supongamos de que G nos salió, voy a inventar, nos salió 3.4. ¿Qué significa eso? 7.8 más 3.4 es básicamente 11.2. Eso nos dice, al minuto 11.2 se va a terminar esa tensión que acaba de comenzar al minuto 7.8. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué nos dice eso? Entre 0 y 7.8 no pasó nada. En minuto 7.8 llegó una persona y esa persona se va a terminar de atender al minuto básicamente 11.2. ¿Ok? Luego, ¿qué hacemos? Volvemos a nuestra rutina principal. ¿Ya? Seguimos esta flecha, 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 flecha y volvemos aquí. ¿Es n clientes menor a n? Sí, porque n clientes es 1. 1 es menor a 100. ¿Ok? Ahora pregunta, ¿es TPE1 menor que TPE2? Entonces recordemos, TPE1 era 13.1 y TPE2 es 11.2. Por lo tanto, esto no ocurre. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Pregunta, ¿se va a terminar de atender? Aquí, ¿se va a terminar de atender? Perdón, ¿va a llegar alguien antes de que se termine de atender? No. De hecho, se va a terminar de atender alguien al minuto 11.2, mientras que va a llegar la próxima persona al minuto 13.1. Por lo tanto, vamos para acá. Avanzamos el tiempo hasta el minuto 11.2, ¿ok? Y ahora, hacemos la pregunta. ¿Es n columna, cantidad de personas en la, perdón, n col, cantidad de personas en la cola, mayor a 0? No. ¿Por qué no lo es? ¿Ya? Porque no había personas en la cola. Entonces ahora vamos a pasar al status igual a 0. La máquina está desocupada, TPE2 es igual a infinito. Y volvimos a tener un sistema completamente vacío. ¿Okay? ¿Es n clientes menor a n? Sí. ¿Es TPE1 menor que TPE2? Sí, porque ahora TPE2 es infinito. ¿Ya? Y TPE1 era 13.1. Por lo tanto, ahora de nuevo el tiempo avanza hasta 13.1. ¿Se fijan? Entonces ya hicimos una iteración en que pasó una persona por el sistema y se fue. ¿Ok? Ahora llegó una siguiente persona. Avanzamos. En algún momento, ¿qué es lo que va a pasar? Supongamos que llegó una persona, llegó otra persona, llegó otra persona, llegó otra persona y todavía no había tensiones. En algún momento vamos a tener que n-col es mayor a 0. ¿Ya? Vamos a pasar que hay un momento en que se atiende a una persona, ¿ya? En algún momento este tiempo en el que se termina de atender a una persona va a ser más pequeño que este, vamos a pasar para acá, el tiempo va a avanzar hasta este momento en que se termina de atender a una persona, la columna va a ser, la cola va a ser mayor a 0, ¿y qué va a pasar? Se terminó de atender a una persona, la cola se va a cortar en 1, ¿ya? D va a ser T menos el tiempo de llegada de la última persona, ¿ya? Esto es básicamente el tiempo de atención de una persona. Y después espera total va a ser espera total más D. N cliente va a ser N cliente más 1 y TP2 va a ser T más G. Y si la columna es mayor a 0, entonces simplemente pasamos para acá. ¿Ya? Si la columna es igual a 0, simplemente pasamos para allá. Si la columna es, perdón, si la cola es mayor a 0, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a actualizar los tiempos asociados a las personas que están en la cola. ¿Ok? ¿Por qué necesitábamos esto? Básicamente por esta parte que está acá. ¿Ya? Y era básicamente porque queríamos preguntar qué pasa. En algún momento vamos a llegar aquí y n clientes va a ser igual a n. Y por lo tanto, vamos a decir que n clientes no es menor a n. Vamos a pasar para acá, vamos a poder calcular esto y nuestra simulación finalmente ha terminado. ¿Ok? Entonces yo sé que hice esto un poquito a la rápida, pero la idea es que aquí lo piensen, reflexionen un poco, separen en distintos casos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tomo 3 instancias de la F, ¿ya? Y 3 instancias de la G, y hagamos esta simulación uno a uno y vamos a ver cómo todo lo que está construido aquí tiene sentido, ¿ya? Entonces este es el diagrama de flujo de un cierto modelo de simulación, que es una cola de un sistema de espera del tipo GG1, donde quiero medir este WQ para los, que es básicamente el tiempo de medio permanencia en la cola para los primeros n clientes. ¿Okay?
Y podríamos preguntar un montón de otras cosas. Podríamos preguntar número promedio de personas en el sistema. Podríamos preguntar varianza de las permanencias en el sistema y cosas de este tipo, ¿no? Ok, entonces esto es básicamente la técnica general para modelos de simulación de eventos discretos. Una vez que uno logró entender esto bien, uno realmente puede simular un sistema tan complejo como un hospital, como un aeropuerto, como un puerto, o como el metro de Santiago, a modo de ejemplo. ¿Ok? Entonces, básicamente el tiempo va avanzando y avanza cada vez que pasan cosas. Y estas cosas que pasan son estos eventos de los que hablábamos que simplemente cambian nuestras variables de estado. ¿Ok? Ahora, es importante hacer aquí una pequeña noción. En algunos casos sencillos, incluso como este anterior, no es necesario avanzar el tiempo. Basta con avanzar cliente a cliente. Pero hay que ser muy inteligente en cómo uno construye la simulación para obtener los indicadores de forma adecuada, ¿ya? Entonces, en un sistema GG1 y vamos a ver cómo hacer esto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo simulamos un sistema GG1? ¿Ya? Avanzando en vez del tiempo, noten como aquí avanzábamos el tiempo, avanzando de cliente en cliente. ¿Cómo lo hacemos? ¿Ya? Podemos usar la siguiente notación y les voy a mostrar un archivo de Excel que ustedes tienen en el sistema, ¿ya? Que pueden estudiar y mirar cómo se construyen estas variables. Ya, entonces recordemos, en un sistema GG1 simplemente llegan clientes con tiempos entre eventos según alguna distribución y se atienden según alguna distribución en un único servidor. ¿Okay? Entonces se forma una cola, etc. Entonces digamos que I sub I son los inter-arrival times, o sea, tiempos entre llegadas. Entonces tiempo entre llegadas entre el cliente I-1 y el cliente I. ¿Ya? El I1 es básicamente el primer tiempo desde que el sistema abre, desde t igual 0 hasta la primera llegada. El I2, tiempo entre el primer cliente y el segundo cliente. Entonces, I1 más I2 es el momento en que llegó el segundo cliente del sistema. A sub I, arrival time. ¿Ya? Entonces, A sub 2 es igual a I1 más I2. ¿Ya? A sub 7 es igual a I1 más I2 más I3 más I4 más I5 más I7. Momento en que llegó el séptimo cliente. ¿Ya? Ok, entonces tenemos los I sub I, los A sub I o arrival time, tiempo de llegada, y los T sub I, starting service time, ¿ok? Tiempo en que parte un servicio, instante en que empieza a atenderse el cliente I. Y aquí uno puede ver al tiro una relación entre las variables. T sub I es igual al máximo entre el momento de llegada y D sub I menos 1. Vamos a ver en un segundo qué es D sub I menos 1. Va a ser el momento en que salió el I menos un ésimo cliente. ¿Ok? Entonces, si yo te digo, mira, yo soy el séptimo cliente, ¿ya? ¿En qué momento me comencé a atender yo? ¿En qué momento me comencé a atender? Yo soy el séptimo cliente. Me comencé a atender exactamente cuando salió el sexto cliente, siempre que yo haya llegado antes que eso. ¿Ya? Pero si salió el sexto cliente y yo llegué 10 minutos después, entonces yo empecé a atenderme cuando yo llegué, en el fondo. ¿Ya? Entonces aquí la diferencia es, esto T sub I no va a ser igual a sub I cuando la gente tiene que esperar, básicamente. ¿Ya? ¿Cuánto esperan? WI, waiting time, tiempo de espera en la cola. WI va a ser simplemente T sub I menos A sub I. El momento en que empecé a atenderme menos el momento en que llegué. S sub I, service time, tiempo de servicio. Va a haber una cierta distribución, como la distribución G que teníamos recién. Y básicamente D sub I, departure time, instante en que el cliente I abandona el sistema. D sub I va a ser simplemente el momento en que me empecé a atender más el tiempo de atención. Una vez que me terminé de atender, salí. Por ejemplo, si yo me empecé a atender al minuto 8 y mi atención duró 3 minutos, entonces salí del sistema en el minuto 11. ¿Okay? Entonces este es el departure time o instante de salida. Y miren cómo todas estas variables se relacionan entre sí. ¿Ya? Dado que el sistema GG1 es muy simple, tiene una estructura donde no necesito, básicamente no necesito manejar tiempos específicos. Basta con que yo mire un cliente, el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente. ¿Ya? Y siempre el octavo cliente depende de la información del séptimo cliente, el 31º cliente depende de la información del 30º cliente, etc. ¿Cómo? A través de este D sub I menos 1. Entonces, si yo simulaba el sistema hasta el 45º cliente, es muy fácil simular el sistema para el 46º cliente porque esta es la única dependencia entre un cliente
y el anterior, ¿ya? Entonces, esta es una forma particular para simular un sistema GG1. No es una estructura general como lo que está aquí, ¿ya? Pero nos encanta poner este caso en el curso porque se vuelve mucho más entendible cómo funcionan estos modelos de simulación, ¿ok? Entonces aquí tenemos una posible simulación, ¿ok? Y aquí el llamado es que a medida que se queden un rato con esta diapositiva, ya pónganle pausa o algo, la miran en la diapositiva, y hagan esto a mano y hagan una línea de tiempo donde ustedes me dicen exactamente qué es lo que va ocurriendo cuando va ocurriendo, ¿ok? Pero aquí lo voy a mostrar de forma sencilla. Cliente 1, cliente 2, cliente 3, cliente 4, cliente 5, cliente 6. Y sub i, tiempo de entre eventos. Esto es básicamente una simulación, ¿ya? Supongamos que el primer i sub i era 3, el siguiente 1, el siguiente 2, 4, 5, 5. Esto es un ejemplo. Los S sub i también son simulados. Por ejemplo, lanzamos el dado y salió 7, 6, 4, 6, 1, 2 minutos, los tiempos de atención, ¿ya? Service time. Entonces, simulamos esto y eso genera todas las otras variables. Genera A sub i, T sub i, W sub i, D sub i. ¿Cómo? De la siguiente forma. ¿En qué momento llegó el primer cliente? Llegó al minuto 3. ¿Ya? ¿En qué momento se comenzó a atender? Se comenzó a atender al minuto 3 porque el sistema estaba vacío. ¿Cuánto tiempo esperó en la cola? Esperó 0 minutos en la cola. ¿Cuánto tiempo duró su atención? 7 minutos. Entonces, ¿en qué momento se fue el cliente 1? Se fue a los 10 minutos. ¿Ok? Porque empezó a atenderse al minuto 3, más 7 minutos, igual 10 minutos. ¿Qué pasó con el segundo cliente? El segundo cliente llegó al minuto 4. ¿Por qué? 3 más 1, o 3 más 1. Luego, ¿en qué momento se empezó a atender? Se empezó a atender al momento 10. ¿Por qué? ¿Ok? ¿Por qué? Porque el primer cliente salió del sistema al minuto 10. Ese momento dejó el servidor disponible para que pasara el cliente 2 a empezar a ser atendido. ¿Cuánto tiempo esperó en la cola? Esperó 6 minutos. 10 menos 4. ¿Cuánto tiempo duró esa atención? Duró 6 minutos. Si se empezó a atender al minuto 10, entonces ¿en qué momento se fue el cliente 2? Se fue al minuto 16. ¿Ya? Luego tenemos el cliente 3. El cliente 3 ¿en qué momento llegó? Llegó al minuto 6, porque eso es 4 más 2. ¿Ya? O 3 más 1 más 2 es 6. ¿Ya? ¿En qué momento se empezó a atender? Se empezó a atender el minuto 16, porque es el momento en que el cliente 2 se fue del sistema y él había llegado antes. ¿Cuánto tiempo esperó? 10 minutos. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo duró su atención? 4. Se comenzó a atender al minuto 16, su atención duró 4, entonces se fue al minuto 20. Y ustedes pueden seguir con esto hasta llegar a este minuto final de simulación, que es el minuto 29, que es cuando se fue el sexto cliente. ¿Ok? Entonces, a partir de esta simulación que está aquí, básicamente podemos calcular el tiempo de espera promedio en la cola, ¿ok? 7.33 minutos, que fue simplemente el promedio de estos W sub i de aquí, ¿ya? Cantidad de personas promedio en el sistema, ¿ya? Para esto necesitamos graficar LDT o XDT en la notación anterior, ¿ya? Supongamos que LDT, cantidad de personas en el sistema en minuto T. Si lo graficamos, bueno, ahí están los distintos eventos según la simulación anterior. El gráfico queda esto, ¿ok? Entonces, ¿cómo calculamos el L promedio o nuestra estimación del número promedio de personas en el sistema en estos 29 minutos de simulación de nuestro sistema de espera GG1? Bueno, básicamente queremos hacer la integral de L dividido por el tiempo, ¿ya? Entonces podemos tomar todos estos rectángulos, nos va a quedar 70, si sacamos esta integral es 70, dividimos por 29, queda 2.4 personas en promedio. Entonces, en este sistema, en esta simulación, hay 2.4 personas en promedio en el sistema. Bueno, y uno se puede poner creativo para cómo calcular esta integral, ¿ok? Entonces, también podemos hacerlo básicamente por cuánto tiempo estuvo la iésima persona, que es algo que hemos discutido antes, que sería otra forma de calcular esta integral, que es, en vez de mirar el tiempo, es mirar las personas, o los clientes que salieron del sistema. Utilización del servidor. ¿Qué proporción del tiempo se utiliza el servidor? Basta con mirar esto y decir, mira, del minuto 3 al minuto 29 el servidor se estuvo utilizando, pero del minuto 0 al minuto 3 el servidor no se estuvo utilizando. Entonces, el porcentaje promedio de utilización del servidor fue 26 minutos dividido por 29 minutos, ¿ok? Que nos da casi un 90%
de utilización. ¿Qué pasaría si el sistema de atención fuese LIFO, Last In, First Out? Uno puede realizar toda la simulación bajo este supuesto y ver qué es lo que va a pasar. Y algunos indicadores podrían cambiar un poco, ¿ya? Ok, entonces esto era para mostrar un ejemplo, ¿ya? En el sistema en el sistema Seeding, ustedes básicamente van a encontrar este archivo Excel que hace exactamente lo que acabamos de hacer, pero ahora para 100 clientes. Entonces es una simulación cliente a cliente para 100 clientes. Y aquí uno puede jugar, incluso uno puede alargar esto, hacerla para 1000 clientes, ¿ya? Pero veamos de que aquí están las distintas expresiones que discutimos. Aquí está tiempo de simulación para 100 clientes, número promedio de personas en el sistema, básicamente nuestra estimación de L. Tiempo promedio de espera en la cola, ya que es la suma, es el promedio de todos estos W, ¿ya? Y utilización del servidor. ¿Y qué pasa? Yo aquí puedo empezar a jugar. ¿Qué pasa si estas personas llegan básicamente muy poco frecuentemente? Miren como el número promedio bajó de 1.63 a 0.61. ¿Qué pasa si llegan demasiado frecuentemente? Miren como el número promedio de personas en el sistema subió a 8, ¿ya? ¿Y qué pasa si te digo no? La gente se atiende muy rápido, ¿ya? Se atienden 10 por minuto. ¿Qué pasó con el número promedio de personas del sistema? Bajó a 0.26, mientras que antes era del orden de 1, 1.6, etc. ¿Ya? ¿Por qué el sistema, estos números que están aquí, cambian cuando yo corro una simulación distinta bajo los mismos parámetros? Yo digo rate of arrivals, tasa de llegadas de personas, 2 por minuto. Y noten cómo estos números acá a la derecha cambian cuando la simulación se hace con los mismos parámetros. Bueno, básicamente porque todas estas tiempos entre eventos y tiempos de atención son estocásticos y cada vez son una simulación distinta, ¿ok? Entonces, básicamente, una de las preguntas que uno podría hacer aquí es ¿cuántas personas necesito simular para poder obtener aquí un número confiable, un número con un intervalo de confianza lo suficientemente pequeño según ciertos criterios? Ese es el tipo de cosas que uno estudia cuando habla de estos métodos estadísticos para estudiar los outputs de modelos de simulación. Ok, entonces volvamos para acá y ahora vamos a pasar a nuestro primer ejercicio en Python. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estudiar básicamente de nuevo un sistema estocástico muy simple, ¿ya? Pero ahora vamos a estudiar una programación de este modelo en Python, completamente en Python. Y en la tarea probablemente van a tener que hacer algo de este tipo. Ok, entonces este es nuestro primer ejercicio en Python o programado de simulación, ¿ya? Y reitero, la forma en que lo vamos a simular es como en este diagrama de flujo, ya muy análogo, y es en realidad el método general con el cual de verdad, si ustedes logran entender cómo se hace esto, pueden simular un hospital, un aeropuerto, un puerto, el metro, cualquier sistema complejo que básicamente sea una simulación de eventos discretos. ¿Okay? Así que es una técnica muy potente, muy general. ¿Okay? Y si no han entendido nada hasta ahora, espero que al menos logren entender este código. Incluso si no son buenos programadores, el código es muy simple y pueden ir línea por línea entendiendo qué es lo que está haciendo este código y jugar un poco con el código para ver los resultados distintos que puede lanzar con distintos parámetros, etc. Ok, entonces, considero un puesto de venta de helados en la playa donde atiende una persona. Ok, entonces tengo un sistema de espera con un servidor. Los clientes llegan según un proceso de renovación donde los tiempos entre eventos corresponden a una variable aleatoria uniforme entre 4 y 6 minutos. ¿Qué significa eso? Las personas llegan, ¿ya? Y los tiempos entre eventos llegan a una cierta tasa y los tiempos entre eventos no son exponenciales, sino que son una variable aleatoria uniforme entre 4 y 6 minutos. ¿Ok? Y además vamos a decir que las atenciones toman un tiempo que corresponde a una variable aleatoria exponencial con una media de 4 minutos. O sea, esto es básicamente un sistema G de distribución genérica, M de distribución markoviana exponencial para las atenciones, con un servidor GM1
y con una capacidad total de 6 personas. ¿Ok? Entonces pueden haber hasta 5 personas en la cola, mientras una se atiende. Si hay 5 personas en la cola, entonces una persona llega, esa persona se pierde. ¿Ok? Esa persona no entra al sistema. Entonces, básicamente un sistema GM16. Eso es en la jerga de sistemas de espera, donde esa distribución G es una uniforme entre 4 y 6 minutos. Desarrolle una simulación computacional de este puesto de lados para simular 8 horas de operación del sistema. ¿Ya? Si lo vemos en minutos, 8 horas son 8 por 60 igual a 480 minutos. ¿Okay? Adjunte, aquí estamos, esto era de una tarea, por eso dice adjunte screenshots de su código u otros desarrollos relevantes. ¿Ya? Y queremos responder lo siguiente. Cantidad total de clientes atendidos, tiempo promedio de los clientes en el sistema, tiempo en el sistema de aquel cliente que estuvo la mayor cantidad de tiempo en el sistema para una simulación particular de 8 horas. ¿Ok? Estimación de la probabilidad de que el sistema se encuentre vacío en el largo plazo. ¿Ya? Si esto es ahora una, pensemos, una electrolinera, ¿ya? Yo quiero medir cuánto tiempo, qué porcentaje del tiempo la electrolinera no está siendo utilizada, porque quizá eso significa que mi inversión no vale la pena. Si es que el 90% del tiempo mi electrolinera no está siendo utilizada, quizás mi inversión no vale la pena. Entonces, esta es una métrica que podría ser súper relevante en muchos sistemas. Y finalmente, estimación de la proporción de demanda perdida. Recordemos, si el sistema está lleno, llega alguien, esa persona no ingresa. Entonces, queremos saber cuál es el porcentaje de clientes que no ingresaron al sistema o el porcentaje de clientes que perdimos, a los que no pudimos venderles un helado. ¿Ok? En este caso. De nuevo, sistemas más genéricos, esto puede ser una métrica absolutamente relevante. ¿Ya? Ok, ¿cómo lo hacemos? ¿Ya? Esto creo que es fácil entender lo que estamos preguntando, todo lo que estamos preguntando. Ahora hay una pregunta, ¿cómo lo hacemos? Y aquí viene. ¿Ya? Además, después hace ciertas sensibilidades, se cambian algunos parámetros y se estudian distintas situaciones. ¿Okay? Esto lo dejo a modo de tarea para la casa, jugar un poco con las preguntas que están aquí para ver cómo los resultados cambian. Y esto lo ponemos aquí simplemente porque es tal cual como lo planteamos en una tarea en algún semestre anterior. ¿Okay? Entonces, el código se ve así. ¿Ya? Aquí está básicamente el código. ¿Ya? Les voy a mostrar. Voy a pasarme ahora a Python para mostrarles todo, pero ustedes pueden ver esta diapositiva. Ahí está el código y distintos posibles resultados. ¿Okay? Entonces ahora me voy a pasar a Python y mostrarles esto. ¿Ya? Y la invitación es a que ustedes, déjame ver si puedo agrandar esto, sí. Y la invitación es a que ustedes básicamente jueguen con este código para obtener distintos resultados y ver cómo funciona. Es la forma más fácil de aprender todo lo que hablé, de hecho, en las diapositivas anteriores y de aprender simulación. ¿Okay? Entonces aquí está la misma descripción que acabamos de discutir. Y este código, por supuesto, que lo tienen. Basta con que instalen Python y lo pueden correr. Recomiendo la distribución si buscan Anaconda Python. La distribución de Anaconda tiene todos los paquetes que necesitan. Basta con que instalen, busquen en Google Anaconda Python, instalan la distribución Python que aparece ahí y luego van a poder correr este código. ¿Ya? Esa es una de muchas posibilidades, es simplemente mi recomendación. Primero vamos a usar este paquete que es numérico, que lo vamos a usar en distintas instancias. ¿Ya? Básicamente lo vamos a usar para lo siguiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a generar una variable aleatoria exponencial de parámetro lambda. ¿Okay? De parámetro lambda. ¿Por qué estamos haciendo eso? Lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Ya? Pero por ahora simplemente quédense con el hecho de que este código genera instancias de distribuciones exponenciales. ¿Ya? Este código aquí genera instancias de distribuciones uniformes entre A y B. ¿Ya? ¿Por qué funciona así? Ya lo vamos a discutir en un momento. ¿Okay? Entonces, primero, para que me crean esto de acá, miremos simplemente este histograma que lo voy a volver a mostrar después. Aquí tenemos el mismo código, ¿ya? Y aquí hay un código de, básicamente, generación de 10.000 instancias de esta exponencial y creación de un histograma. ¿Okay? Entonces, si yo corro este código, ¿qué es lo que obtengo? El histograma asociado a la densidad de una variable aleatoria exponencial. ¿Okay? Entonces generamos
10.000 números exponenciales, en este caso con un lambda 0.1. ¿Cuál es la media empírica? Muy cercana a 10. ¿Ya? Lo corro de nuevo, obtengo una media de nuevo muy cercana a 10, muy cercana a 10, muy cercana a 10, etc. Cambia cada vez porque son 10.000 instancias distintas. ¿Ok? Pero noten cómo siempre el histograma tiene sentido. ¿Ok? Entonces esto simplemente para que me crean de que esto que está aquí está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Ok? Que es esto que está acá. Entonces esto genera una instancia de una variable aleatoria exponencial de parámetro lambda. Ok, entonces recordemos que las llegadas eran uniformes entre 4 y 6 minutos. Ok, entonces pongámosle aquí 4. Entonces, estos van a ser simplemente los parámetros de la distribución uniforme para las llegadas entre 4 y 6 minutos. Y nuestro lambda decimos que es una media de 4 minutos para las atenciones. Por lo tanto, la tasa de atención o el parámetro de la exponencial es 1 dividido por 4. Porque recordemos que el valor esperado de una variable aleatoria exponencial de parámetro lambda es 1 dividido por lambda. Entonces, si 1 dividido por lambda es igual a 4 minutos, entonces lambda es igual a un cuarto de minuto. ¿Ya? El tiempo va a partir en t igual 0. Esto es nuestro reloj. Tiempo de finalización, 4.800 minutos. ¿Ya? Recordemos que 480 eran 8 horas, entonces aquí en realidad estamos simulando 80 horas. Pongámosle 480, que es 60 por 8, igual a 480, son 8 horas, que es como lo teníamos descrito aquí. ¿Ya? Esta variable va a medir el número de clientes atendidos, número de clientes perdidos. Esta es una variable de estado que nos va a decir el largo de la cola. Esta es la capacidad del sistema, vamos a decir que son 6, que era lo que teníamos escrito en la descripción, 6 personas. ¿Ok? Después básicamente tenemos el estado del heladero. Entonces 1, si el heladero está atendiendo, 0 si es que no, va a partir en 0. Pregunta, tiempo de la próxima llegada. Entonces, estamos en t igual 0, supongamos que esta instancia nos da un 5.3, entonces el tiempo de la próxima llegada va a ser 5.3. Pero ¿qué es lo que ponemos aquí? Estamos llamando a nuestra función que genera una instancia de una variable aleatoria uniforme. ¿Okay? Tiempo de la próxima salida, infinito. Tiempo total de permanencia en el sistema de todos los clientes que fueron atendidos. Entonces aquí vamos a sumar, parte en 0. Tiempos de llegada, ¿ya? Tiempos de llegada de clientes en la cola. Tiempo de llegada de los clientes en la cola. Primero va a partir en puros ceros, ¿ya? Tiempo de permanencia máximo, 0. Tiempo total, sistema vacío, proporción del tiempo del sistema vacío, 0. Aquí tenemos todo lo que vamos a necesitar para calcular todas estas preguntas que hicimos acá. ¿Ok? Entonces, de nuevo, ustedes pueden revisar este código en detalle. Yo voy a ver a grandes rasgos cómo se estructura la simulación. Y hagamos un par de corridas primero para... Después vamos a pedir algunos resultados. Entonces, hagamos un par de corridas. ¿Qué es lo que se imprimió aquí? Todos estos números que aparecen aquí. ¿Ya? Vamos a ver en algún momento qué fue lo que imprimimos, pero es básicamente un cierto tiempo y un largo de la cola. ¿Okay? Entonces, en el tiempo 5.75, la cola tenía 0 personas. Tiempo 11.46, la cola tenía 1 persona. Noten como aquí hay un tiempo 82.14 que la cola tenía 2 personas. En este caso, el sistema nunca se llenó, nunca llegó a la capacidad de 6, como podemos observar. ¿Ya? ¿Cuáles fueron los parámetros de la simulación? Lambda 0.25, uniforme entre 4 y 6, capacidad 6. ¿Cuántos clientes pasaron por el sistema? 93. Tiempo promedio de clientes en el sistema, 6.14 minutos. Tiempo más largo de un cliente en el sistema, 24.88 minutos. Hay un cliente que tuvo que pasar casi 25 minutos para obtener su helado. ¿Ya? Estimación de la probabilidad de que el sistema esté vacío, ¿ya? 28%. O sea, estimamos de que un 28% del tiempo, casi 29% del tiempo, el sistema está desocupado, el heladero no está siendo usado. Estimación de la proporción de demanda perdida, 0%. Atendimos a todas las personas en el sistema. ¿Qué pasa si ahora yo te digo, mira, las personas van básicamente a llegar
mucho más. Si yo te digo, por ejemplo, mira, por ejemplo, si la capacidad del sistema es solamente 2, a lo más una persona en cola, ¿qué es lo que va a pasar con la proporción de demanda perdida? ¿Ya? Miren, la proporción de demanda perdida subió casi un 18%. Subió de 0 a casi un 18%. Un 18% de los clientes no pudieron ingresar al sistema. ¿Por qué? Porque el sistema tenía una capacidad de máximo 2 personas, a lo más una persona en la cola. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo te digo, no, la capacidad del sistema es 10 personas? ¿Ya? De nuevo, proporción de demanda perdida, 0. ¿Ya? ¿Afecta en algo tener una capacidad de 10 o de 6 personas? No afecta en básicamente muy poco. ¿Ok? Ahora, si se fijan, hagamos varias simulaciones del sistema. Si se fijan, todos estos números van cambiando. Esto era 14, después esto es de nuevo 14, después esto es 6. Pero cantidad promedio de clientes en el sistema, o perdón, tiempo promedio de los clientes para atenderse, casi 7 minutos. Luego, de nuevo, casi 7 minutos. Luego, 6.8 minutos. Luego, 12 minutos. Noten lo inestable que es. Pero ¿qué pasa si en vez de simular yo 8 horas, simulo 80 horas? Miren. Tiempo promedio de los clientes en el sistema, 9.17 minutos. Simulo de nuevo, 10.42 minutos. Simulo de nuevo, 9.46 minutos. Simulo de nuevo, 10.39 minutos. Noten como ahora, básicamente este resultado que dice aquí, average time of clients in the system, o tiempo promedio de los clientes en el sistema, es muy estable cuando yo simulo 80 horas. ¿Ya? Y es básicamente una noción, es básicamente lo mismo que si yo te dijera, mira, tira un dado 3 veces y dime el número promedio que salió. Quizás te dé 5.4, ¿ya? Pero si tú tiras un dado 300 veces y sacas el número promedio que te sale, te va a salir un número muy cercano a 3.5, que es el valor esperado de el número que te sale al tirar un dado, ¿ya? Entonces emerge un mismo tipo de fenómeno, y de nuevo este es el tipo de cosas que se estudian estadísticamente, ¿ok? Entonces, ¿cómo llegamos a esta situación? Simulemos incluso menos clientes, ¿ok? Simulemos un tiempo de 100 minutos. ¿Cómo llegamos a menos? Simulemos solamente 50 minutos. Ok, entonces vamos a agrandar esto de acá. Miren, en 50 minutos, la cola, en el minuto, aquí está el largo de la cola, ¿ya? Entonces, al minuto 4.97 en la cola había 0 personas. Luego al minuto 9 en la cola había 1 persona. Luego 0 personas, 1 persona, 0, 1, 2, 1, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3. A los 52.51 minutos, al final de la simulación, había 3 personas en la cola. ¿Ok? ¿Cómo llegamos a esto? Entonces eso es lo que queremos entender ahora. Está este código. ¿Y qué es lo que tenemos? Un while, que es básicamente análogo a en nuestro diagrama anterior, cuando volvíamos a esta parte de acá. Este hecho de que volvemos cada vez a esta parte de acá es similar a este while, ¿ya? Ahora, este while, básicamente, tiene una condición distinta. En el caso anterior del diagrama de flujo de la diapositiva, era un n menor a n clientes o algo así. Preguntaba si se habían pasado por el sistema x clientes. Pero ahora lo que tenemos es si el tiempo es menor que el t final, ¿ya? Y el t final son 50 minutos. El tiempo parte en 0, entonces partimos entrando dentro de este while. Se recuerda, este while es que vamos a hacer lo que sea que viene aquí adentro, vamos a hacer todo esto siempre que t sea menor que t final, ¿ok? Y ahora viene una primera pregunta. Si es que el tiempo de la próxima llegada es menor que el tiempo de la próxima salida, ¿ok? Vamos a entrar a hacer todo esto que viene aquí. Si es que no, entonces vamos a hacer esto que viene acá, ¿ok? Entonces, tiempo de la próxima llegada. Supongamos que el tiempo de la próxima llegada es menor que el tiempo de la próxima salida. Y ahora vamos a hacer una pregunta. ¿Es el largo de la cola menor que la capacidad menos 1? ¿Ya? Entonces, si la capacidad es 6, la pregunta que hacemos aquí, ¿es el largo de la cola menor a 5? Si es que sí, entonces vamos a hacer una pregunta. ¿Está el heladero en estado 0? Bueno, si es que el heladero estaba en estado 0, estaba no sé, entonces ahora el estado del heladero es que va a pasar a ser atendido.
¿ya? Porque llegó una persona. Llegó una persona, ingresó al sistema, el heladero estaba desocupado, ahora el heladero está ocupado. Tiempo total del sistema vacío, vamos a tener que sumar el tiempo de la próxima llegada menos el tiempo anterior. ¿Ya? De alguna forma, sumamos todo ese tiempo que estuvo vacío. Ahora vamos a avanzar el tiempo a la próxima llegada. Avanzamos el reloj. Ahora vamos a definir que la próxima llegada va a ocurrir en t más una nueva instancia de la uniforme. Y el tiempo de la próxima salida, noten como el heladero no estaba trabajando, el tiempo de la próxima salida va a ser el momento actual más el tiempo que toma una tensión, que recordemos que es exponencial de parámetro lambda, igual 1/4. Y en este arreglo vamos a decir de que la última persona en la cola, la persona que está ahora en la cola, ya tiene este tiempo de llegada a 0 igual t, ¿ya? Ahora, hay un else aquí. ¿Qué pasa si el heladero estaba ocupado? Si el heladero estaba ocupado, tenemos una situación bastante más sencilla, porque el heladero está ocupado, básicamente necesitamos decir de que hay una próxima llegada, de que el tiempo avanza, luego generamos un momento de llegada de la próxima llegada, ya, correcto para el lado, y básicamente el largo de la cola avanza en 1, ¿ya? Y de nuevo, registramos este tiempo de llegada según el largo de la cola, ¿ok? ¿Qué pasa si es que el largo de la cola, ¿ya? Cuando llegó una persona, aquí llegó una persona, si el largo de la cola es menor que la capacidad menos 1, ¿ok? Y no, decimos que no, significa que el largo de la cola es igual a la capacidad menor. Entonces el largo de la cola es igual a 5. Entonces el sistema está lleno, ¿ya? Decimos que perdimos un cliente, el tiempo avanza hasta este tiempo de la próxima llegada, ¿ya? Y luego generamos una próxima llegada, ¿ya? Esto que estaba aquí era la rutina de ajuste de las variables de estado cuando el tiempo de la próxima llegada era antes que el tiempo de la próxima salida. Entonces ahora vamos a este else. Entonces, aquí tenemos básicamente el caso en que hay una salida. Este es el caso en que hay una salida. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a actualizar las variables si es que hay una salida? Avanzamos hasta el tiempo de la próxima salida. Atendimos a un cliente más. Un número de clientes atendidos sube en 1. Tiempo total de permanencia de todos los clientes sube en t menos tiempo de llegada de ese cliente. Tiempo de permanencia máximo va a ser el máximo entre el tiempo de permanencia máximo anterior y esto que acabamos de registrar, ¿ya? De sumar, digamos, que fue el tiempo de atención de este cliente. Y ahora voy a ver una pregunta. Si es que el largo de la cola es mayor a 0, entonces como se atendió a alguien, el largo de la cola va a tener que disminuirse en 1. Y ahora necesitamos el tiempo para la próxima salida. ¿Por qué? Noten que como la cola era mayor a 0, el heladero siguió siendo ocupado, pero ahora tenemos que medir cuánto tiempo va a demorarse en atender a la próxima persona que pasa a atenderse, ¿ya? Y después actualizamos estos tiempos de llegada de las personas que estaban en la cola, ¿ya? Con todo esto que está aquí. Y después, ¿qué pasa si la cola era igual a 0? Si la cola era igual a 0 y se atendió a alguien, entonces el estado del heladero pasó a ser 0. Tiempo de la próxima salida pasó a ser infinito, ¿ya? Y cada vez estamos haciendo esto, ¿ya? Ustedes pueden agregar, por ejemplo, más prints adentro en distintas partes de este código, ¿ya? Para ver cómo todo lo que se está haciendo aquí tiene sentido. Y luego en ingeniería reversa, si quieren, dilucidar exactamente por qué este código está apropiadamente simulando este sistema, generando esta lista o otra lista posible de simulación del sistema, ¿ya? Y todos estos distintos parámetros. Entonces les dejo como tarea, básicamente, tarea para la casa, básicamente, entender el código, ¿ya? Ver cómo se están calculando todas estas distintas métricas, ¿ya? Que son las que están ahí, y luego responder estas preguntas que son algunas sensibilidades. Por ejemplo, cambiamos una uniforme ahora entre 1 y 9 minutos, ¿ya? En vez de que las llegadas son entre 4 y 6 minutos, ahora son entre 1 y 9. Aumentamos la varianza en las llegadas
vamos a ver que esto afecta negativamente las medidas de desempeño del sistema. Eso es algo muy interesante, ¿ya? Y aquí, ¿qué hacemos? De nuevo, mantenemos esta alta varianza en las llegadas, pero ahora bajamos la capacidad del sistema a 3 personas, ¿ya? Vamos a ver que con más varianza en las llegadas y con una capacidad más restringida, de nuevo, las medidas de desempeño se van a ver negativamente afectadas. Así que eso lo dejo de tarea para que estudien este código, ¿ok? Y estudien cómo los resultados cambian cuando uno cambia estos parámetros de la simulación. Ok, así que espero que les haya gustado esta clase. En la próxima clase vamos a ver básicamente cómo generar estas variables aleatorias, entonces en particular este código de la exponencial, o cómo estábamos generando la uniforme, incluso cómo generar variables aleatorias normales, es algo que vamos a discutir. Así que vamos a entrar un poquito en un análisis probabilístico y finalmente vamos a pasar a un tema de análisis de resultados que tiene que ver de nuevo con esta estadística de cómo decir si tengo un intervalo de confianza apropiado para una medida de desempeño o cosas de este tipo. Muy bien, esa fue nuestra clase parte 1 del último capítulo de nuestro curso, de que es de simulación. Así que muchas gracias a todos por su atención y que estén muy bien.